En Radio Usal es tiempo de filosofía. Con Andrés Maldonado y Sergio Sánchez. Comienza la penúltima palabra. Hola Andrés, ¿qué tal va la cosa? Hola Sergio, pues bueno, podría ir mejor. ¿Y eso? ¿Ya te han vuelto a subir el alquiler, imagino? No, hoy no. Pero es que los profes de Antigua y Moderna que nos ponen cada comentario de texto... Ay, señor. ¿Quién fuera un sabio estoico para aguantar tantos reveses? Y que lo digas. Oye, chavales, que están los profes aquí escuchando, ¿eh? No me digas. A ver, queríamos decir que son unos comentarios de texto muy útiles para el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales, así como para... Déjalo, ya no hay solución. Resignémonos estoicamente. Pero bueno, por lo menos preséntalos, ¿no? Hombre, sí, claro, ya que estamos... a mi izquierda tenemos a David Jiménez Castaño, profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Bienvenido, David. Muchas gracias por contar conmigo para este programa, y en mi defensa voy a decir que tengo una tabla muy interesante en la cual se recoge qué competencias tenéis que desarrollar con los comentarios de texto, con lo cual pedagógicamente está todo correcto y muy correcto. Bueno, pues tenemos a David, tenemos a su rúbrica, luego vemos si este programa la pasa, y tenemos frente a él a Nacho García Peña, especialista en filosofía antigua y profesor de la Universidad de Salamanca. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. También es un placer estar aquí, y no voy a decir nada acerca de los comentarios de texto ni de las rúbricas, porque el estoico se mantiene firme y destaca la fraternidad entre todos los seres humanos. Entonces, no, me voy a mantener alejado de la ira. Pues vamos allá, que comience el programa. Danos un poquito de música, Fabián. La penúltima palabra. ¿Todavía no nos sigues en Instagram? ¡Corre! Si tu perfil está entre los 10 próximos seguidores del programa, no te regalaremos nada, pero tampoco te defraudaremos. Bueno, ya os habéis enterado de que en ocasiones desearíamos ser estoicos para poder soportarlo todo. Pero Nacho, David, ¿en qué consiste exactamente ser estoico? ¿Yo? Tú mismo. Pues por la parte antigua empieza. Sí, empezamos cronológicamente, Nacho. Remontémonos a los orígenes. Pues yo en primer lugar diría que ser estoico no consiste en soportar, sino en comprender y aceptar alegremente el curso de los acontecimientos. Siempre el estoicismo parece ligado a esa actitud de resignación, pero el estoicismo no es en absoluto resignación, sino que va ligado a una comprensión de la naturaleza y a una incluso creencia en que la naturaleza es un todo ordenado, racional, que se desarrolla conforme al bien, y por lo tanto generalmente las desventajas individuales no son más que errores de perspectiva, y por lo tanto en general el estoico antiguo, a pesar de que siempre tenemos esa imagen del estoico como el resistente, el firme, porque también eso es parte del estoicismo, no hay en el estoicismo antiguo una actitud de resignación, sino más bien lo contrario, ¿no? Eso es un optimismo metafísico, y en esa medida el optimismo también está vinculado a la alegría y por supuesto a la búsqueda del conocimiento. Eso en la época antigua. ¿Y en las épocas posteriores, particularmente la moderna, David? Yo creo que va un poco en la misma dirección que ha dicho Nacho, pero mezclando, yo creo, dos ingredientes importantes. El primero, por ejemplo, estoy pensando en el neoestoicismo finales del 16, inicios del 17. La fuerza de la naturaleza a la que tenemos que adaptarnos viene mediada por la providencia divina. Entonces el componente de conocer la providencia divina para adaptarnos a la providencia divina y no llevarla a la contraria va a ser muy importante. Luego, con el triunfo de la nueva ciencia, esa naturaleza mecanicista, inexorable, que sigue unas leyes necesarias, estoy pensando por ejemplo en Spinoza,
la idea es precisamente adaptarse, conocer la inexorable ley de la naturaleza para adaptarse también a esa ley de la naturaleza. Me acuerdo el otro día en Moderna me preguntaban, pero es que no hay libertad. Sí que hay libertad. Puedes hacerlo o puedes no hacerlo. El problema es que si no haces lo que toca, tiene unas consecuencias muy malas, y el que conoce la necesidad de la naturaleza, pues bueno, sabe a qué tiene que atenerse, pero no hace falta ser un desgraciado ni ser un miserable necesariamente, que aunque hay formulaciones, luego lo comentaremos en la modernidad, en la que sí que esa parte se mete mucho. Vamos a curiosear un poco sobre vosotros. ¿Cuál fue vuestro primer contacto con el estoicismo? Nacho. Pues el mío, haciendo memoria, hace ya mucho tiempo, recuerdo en la asignatura de ética, en primero de filosofía, teníamos como lectura obligatoria las cartas a Lucilio, de Séneca. Y para mí ese fue el primer contacto, la verdad que muy, muy enriquecedor, porque Séneca es un autor muy, muy rico, muy interesante, y además las cartas para un estudiante de primero como yo era, pues es un texto bastante ligero, fácil de leer, y bueno, pues eso es lo que recuerdo. Para uno de primero y para uno de tercero, quedan. Nosotros a veces deseamos textos sencillitos también. En tu caso, David. Yo me remonto un poco más lejos también, pero más o menos coincido con Nacho. En segundo de BUP, lo que ahora viene a ser cuarto de la ESO, si mal no recuerdo, teníamos que leer varios sonetos morales de Quevedo, y a mí me llegaron a la patata muchísimo, pero muchísimo. Y la profesora, mi querida Toñi, que no me va a escuchar, pero le mando un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte, me acuerdo que preguntándole a Toñi, digo, pero esto del estoicismo, ¿esto qué? No, esto es una corriente filosófica y tal, pero Quevedo se inspira mucho sobre todo en Séneca, tal. Y me acuerdo que un día que fuimos a Palma a comprar discos, pasando por una librería, entré en la librería y dije, yo creo, ¿tienen algo de filosofía estoica? Me dijeron, tenemos las cartas a Lucilio, y me sacó un tocho de una edición malísima, pero que es la que sigo teniendo, muy barata. Cuando tengo que hacer algo en serio, lo contrasto con la de cátedra, con la de Gredos, pero sí que es la que sigo teniendo anotada, y ese fue mi primer contacto, efectivamente. O sea que fue Séneca en los dos. Es una cosa curiosa. Toma ya. ¿El tuyo cuál fue, Sergio? El mío, pues no lo sé. Hombre, yo diría que el mío, la primera lectura sobre estoicismo que hice fue las pocas meditaciones de Marco Aurelio que conseguí leer el año pasado por falta de tiempo, entre otras cosas, pero las que dimos con Nacho fueron, sí. Bueno, el primer contacto teórico no fue ese, claro, pero sí, digamos, el primer aterrizaje en un texto estoico fue con Marco Aurelio. No fue con Séneca, pero bueno. Yo fui con Séneca también, sí. Yo en primero me atreví a hacer un trabajo de ética 1 sobre Séneca, que bueno, no quedó mal del todo, aunque la verdad es que es insoportable, he leído a día de hoy, pero bueno, pero me atreví con eso. Pero yo, haciendo memoria, aunque yo no lo supiera, yo he vivido toda mi vida con un estoico, porque mi padre es un absoluto estoico. Luego hablaremos del estoicismo ayer y hoy, pero mi hermano y yo siempre hemos hecho mucha coña de que la frase que más le hemos escuchado decir a mi padre es "po vale". Absoluta imperturbabilidad de ánimo. No obstante, y yo aquí quiero buscar algo de complicidad con Nacho, que igual tiene también esta experiencia o una parecida. Últimamente yo he conseguido que mi padre abandone ese estoicismo, porque hay una frase que le escucho decir más que ese "po vale", que es "córtate el pelo". Entonces, claro, yo me imagino el improbable caso de que mi padre se encontrase un día con Séneca por la calle. Yo creo que le miraría así un poco por encima del hombro y le diría, sí, qué fácil es ser estoico cuando no tienes un hijo con coleta o algo así. No sé si tenéis experiencias parecidas. Sí, la mía yo creo que va en la otra dirección, que en mi familia ya han terminado por aceptar el destino, que es el pelo y el corte de pelo que he elegido después de muchos intentos de animarme constantemente, pero no ha habido suerte. Son un ejemplo clarísimo del estoicismo hoy. El estoicismo, sí, absolutamente. Vamos a entrar un poco más en materia seria. ¿El estoicismo en general creéis que tiene más de racional, más de espiritual, un poco de todo o un pelín de nada?
David, ahora empiezas tú. Venga. Empiezo yo. Yo creo que el estoicismo es absolutamente racional. La clave es la racionalidad, comprender la razón que impera en la naturaleza, que a fin de cuentas es exactamente la misma que impera en nosotros o opera en nosotros, y adaptar una cosa a la otra. Y de hecho estoy pensando en las formulaciones más antiguas o cómo se presentan las más antiguas. En la moderna ya hay modulaciones y demás. De hecho, todo lo que no sea racional debe ser aniquilado, eliminado, puesto en cuarentena. Estoy pensando en todo lo pasional, fundamentalmente las pasiones, aunque en la modernidad eso se va a modular, y aunque es verdad que la razón debe controlar de alguna manera las pasiones son, digamos que mucho más revitalizadas y aceptadas a través de la modernidad. Dicho sea de paso, yo creo que a través de Trento y la importancia de la pasión de Cristo para entender el mensaje del cristianismo. Sí, yo estoy de acuerdo. El estoicismo es una filosofía, casi podría decirse, racionalista, y la ética estoica es una ética fuertemente racionalista, antecedente claro de la ética kantiana y consecuencia también de la ética socrática. Y por lo tanto, la racionalidad no solamente es una dimensión humana, sino del conjunto de la naturaleza. Realmente el término central del estoicismo, como en el caso de la filosofía de Heráclito, es el término logos. Y el logos es lo que permite razonar y encadenar razonamientos. El logos es la ley que rige los acontecimientos. El logos es el principio que permite orientar las acciones humanas. Por lo tanto, la razón lo impregna todo en el estoicismo. Sin embargo, yo os quería preguntar una cosa, porque es cierto que los autores estoicos dan muchísimo énfasis a entender la naturaleza para entender lo que nos ocurre. Sin embargo, como podemos ver en la modernidad, con autores como Quevedo, como Descartes, muchas veces ambos autores dicen que hasta que ellos formulen una ética, van a tener una ética provisional, que es el estoicismo. Y en esa ética, digamos que se hace una lectura que no tiene tanto que ver con lo natural, sino con la manera de aplicarla, y quizás pierda un poco ese carácter racional, y quizás ahí podamos ver un primer ejemplo, ¿no?, para abrir boca de cómo se entiende hoy en día mal el estoicismo, que pierde ese carácter natural y de entender el logos que ordena la naturaleza. ¿Creéis que en esos autores que no son propiamente estoicos, pero que sí que se agarran al estoicismo, es igual, cometen un error, o cómo creéis que lo interpretan ellos? Ese es un tema súper interesante, me parece a mí, porque en el antiguo, entiéndase el antiguo, el medio y el nuevo, el otro día lo estábamos hablando, pensando en el programa, en Séneca yo creo que hay un salto cualitativo importante. Es verdad que Séneca tiene un texto sobre la naturaleza y tal, pero este deseo de los antiguos de analizar en profundidad la física para adaptar la vida al comportamiento de la naturaleza, ahí se empieza a perder. Y yo creo que el neoestoicismo, estoy pensando en Justo Lipsio y estoy pensando en Quevedo sobre todo, creo que enganchan justamente en esta parte que prescinde de la física y donde entra un elemento bastante irracional, que es el de la incapacidad del ser humano y ahí entra el libro de Job, de conocer la providencia divina, como los antiguos estoicos pensaban que sí que podían conocer el logos que anima la naturaleza. Digo que ahí me parece que hay un salto importante. Sin embargo, en Descartes yo ahí no lo veo, porque es verdad que la provisional va por ahí, pero la moral definitiva, que es profundamente estoica, a fin de cuentas, la definitiva es la corroboración de que lo que él pensaba que era provisional es definitivo, y sobre todo luego pensando en Spinoza, ahí no, o sea, yo creo que ahí sí que vuelve a introducirse a través, como decía, de ese conocimiento de una naturaleza mecanicista, el conocimiento de lo físico para adaptar el comportamiento del individuo a lo físico. Pero estos neoestoicos
de finales del 16, inicios, mediados del 17, sí que ahí creo que está, y no es casual que Séneca sea tan importante para ellos, el componente no tan importante de la física para entender la novedad, creo yo. Pues si os parece, con estos ingredientes, así, estos matices sutiles sobre el estoicismo, que seguro le han servido al oyente para hacerse un esquema un poco general, pasamos al siguiente bloque, que nos va a sorprender un Alexander Alegría que no sabíamos que ya estaba aquí. Ha aparecido de repente. Así pues, que siga la fiesta. Sí, sí, estás escuchando la penúltima palabra. Y menos mal, podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Ahora, Alexander Alegría. Pero qué alegría, qué alboroto, pero si vuelve a ver en el guión anotada una sección de Alexander Alegría, por favor. Efectivamente, en el guión está así. Pues bueno, recordarán este maravilloso personaje, no solo por haberle escuchado rajar en otros programas y hace un rato también por sorpresa, sino porque se inició en esta temporada de La Penúltima Palabra con su exitosa sección de La Palabra del Día, que mantuvo durante distintos programas. Así que hoy, con ánimo de que volvamos a pensar que se prepara los programas, nos ha traído una sección que no sé muy bien en qué consiste. ¿Qué vas a hacer hoy, Alexander? Cuéntanoslo tú. Bueno, me habéis dicho que haga la palabra del día, ¿no? Pues yo quiero que los oyentes tengan en cuenta una palabra que es la palabra de fatum. Los autores romanos estoicos hablaban del fatum como destino, ¿no? Que es esa cosa que debemos entender racionalmente y que depende de la naturaleza. Y pues el fatum sería eso, los destinos que no puede modificar el hombre, ¿no? Y esto es importante, al castellano se ha traducido como hados, y esto es importante que lo conozcan los oyentes, porque hoy no vengo a hacer la palabra del día, hoy vengo a sabotearos el programa, porque efectivamente está en el guión, porque lo que yo había dado por muerto vosotros lo habéis resucitado a traición. ¿Por qué? Porque en el fondo sois unos... A ver qué vas a decir. Sois unos dictadores del destino. ¿Por qué? Porque efectivamente ¿Eso es bueno Marco o es Aurelio... malo? No lo sé, lo despedimos. Marco Aurelio era emperador romano y era uno de los más grandes estoicos que ha habido. Y claro, él, desde su posición de emperador romano, decía: claro, tenéis que aguantar las cosas que os vengan y entender que eso es por el destino. Sin embargo, él era emperador romano. Él era el que hacía el destino, de igual manera que lo hacéis vosotros. Por eso yo vengo... Pero que hemos escrito un guión que no es para tanto. Por eso yo hoy vengo a invitar a los oyentes a una revolución. A una revolución contra los tiranos del destino que sois vosotros. Y para ello invoco a la diosa Juno. ¿Por qué? Porque la diosa Juno dice en la Eneida: que tenga yo que desistir, vencida de mi empeño, y no pueda alejar de Italia al rey troyano. Los hados sin duda me lo impiden. Pero Palas logró incendiar la armada de los de Argos y hundirlos en las olas por culpa de uno solo, del frenesí de Áyax, hijo de Oileo. Y yo, que me presento como reina de los dioses, yo, la hermana y la esposa de Júpiter, llevo ya tantos años guerreando contra un pueblo. Y hay todavía quien adora el divino poder de Juno y quien impone humilde sus ofrendas en su altar. Sí, Juno, nosotros pondremos ofrendas en tu altar, contra los tiranos del destino, de igual manera que a Juno, Poseidón, bueno, Neptuno y Júpiter la llevaban por los destinos que no quería. Nosotros hoy haremos ofrendas en tu nombre para luchar contra aquellos que imponen sus cosas en un guión que han escrito ellos mismos a gente que no quiere hacer. Y te digo una cosa, yo no me voy a resignar a esta violencia, lo que voy a hacer es no escribir un guión nunca más. No, por favor, que si no los tengo que hacer yo. Y como ejemplo, nombro a alguien que ya ha salido en el programa de manera implícita en la primera parte con la obra de Gladiator, la banda sonora de Gladiator. Gladiator, Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, sabía que enfrentándose al emperador romano, a esos emperadores romanos como vosotros que tenían el poder total, el único destino que le esperaba era la muerte. Y nosotros haremos lo mismo. Igual que Máximo Décimo Meridio, lucharemos contra vosotros. Y no aceptaremos el destino que queréis imponernos. Si aceptaremos un tipo de destino, seremos estoicos en un sentido. Aceptaremos el sino. El si no estás de acuerdo, únete. El si no estás conforme, lucha. El si no estás
más dispuesto a aguantar todo esto, únete a la revolución y lucha contra estos dictadores del destino. Y con esto doy por muerta y enterrada la sección de la palabra del día. Bueno, yo me he quedado sin palabras. Yo tampoco tengo nada que decir al respecto. Madre mía, ¿cómo seguimos ahora? Ahora va a ser un poco anticlimático lo que viene, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a generar un segundito de silencio. Vamos a salir de esta exaltación en la que nos ha metido Alexander y, con mucha parsimonia, vamos a pasar al siguiente bloque. Estás escuchando la penúltima palabra. Estamos aquí en confianza, en Petit Comité. Ay, mola el susurrado. Tu programa de filosofía en Radio Usal. No cabe duda que muy oportuno este susurrado para calmarnos, como decías antes. Es que como no sabíamos qué iba a hacer este rebelde del destino... Yo no sé si tenía miedo o ganas de salir corriendo. A mí me ha resultado bastante sorprendente, desde luego. Sí, se ha puesto como un agitador social, pero de primera. Entonces ya no hay más palabras del día, nunca más. Está Le le hemos hecho ya los ritos fúnebres. Bueno, pues tendrás que pensar otra sección para el próximo día. Genial. Vamos allá. Pues ahora sí que tenemos también el concepto de fatum, o lo que quiera Dios que haya sido eso que nos ha hecho Alexander, pues podemos hablar y ahondar en estas cuestiones del estoicismo y analizar cuál ha sido su situación en el pasado, pero también ver cuál es su influencia en el presente, ¿no? Porque hoy en día, pues bueno, se sitúa como una de las corrientes de pensamiento más difundidas y profesadas en todo el planeta. Entonces, ¿está la causa en el fin de los grandes relatos? ¿En las crisis que ponen a prueba nuestra paciencia y fortaleza? ¿O quizás es solo una moda como tantas otras que acabará por perderse? Seguimos con estoicismo, un éxito de hoy y de ayer. ¿Y cómo retomamos esto? Vamos a intentarlo. Pues vamos allá. Vamos a escuchar un fragmento ¿Sí? que se ha vuelto viral en los últimos tiempos. Para retomar un poco la energía de Alexander. Sí, para retomar un poco la energía de Alexander. Pues vamos con él. ¡Puedo con todo! Y soy súper fuerte y puedo con todo y me va a ir de puta madre. Porque me merezco que me vaya de puta madre. Bien, esta era una influencer de estas que hay hoy en día, ¿no? Sí. Y bueno, pues ella está conduciendo y está diciéndose a sí misma que ella puede con todo, ¿no? Que nada le tiene que afectar negativamente. Claro, está teniendo un poco esa resignación estoica, ¿no? Está De decir, teniendo... me ha ido mal, pero me va a ir bien y lo voy a afrontar todo me bien. va a ir bien, sí. Sí, porque puedo con todo. Efectivamente. Porque el inglés se enseña mal, seguramente. En inglés se enseña mal también, sí. ¿Consideráis que esta influencer nos ha mandado todo un mensaje estoico a la sociedad? No, yo creo que más bien no. Por tu cara me esperaba esa respuesta. Yo diría que no. No, porque tampoco entiendo esa actitud o no la vinculo con el estoicismo, desde luego, de puedo con todo, o puedo conseguir, o me va a ir bien porque merezco. No es esa la actitud del estoico, porque, como hemos dicho, esa es una perspectiva individual. Lo que confía el estoico es en la mejora global y la mejora de todas las cosas, porque el universo es como un gran organismo racional que busca siempre lo mejor, pero eso no quiere decir que a los individuos les vaya bien. Los estoicos tampoco eran ciegos y veían lo que tenían a su alrededor, y no a todos los individuos les va bien, y además depende del mérito. Para ellos el bien es ante todo el bien moral, y tiene que ver, como ocurre después en la ética kantiana, con la intención, ¿no? Y efectivamente con hacerse merecedor del bien, pero eso no quiere decir que después se consiga o se obtenga, y por lo tanto, no lo sé, yo creo que esta moda y esta revitalización que hay en general en la cultura del estoicismo, no lo sé, a veces no se enfoca bien, o a lo mejor no es estoicismo, pero sobre todo se vende como tal. Se vende como estoicismo, eso sí, pero esa idea de me va a ir bien, bueno, personalmente no. El estoico diría, las cosas saldrán bien, las cosas irán bien porque están dispuestas así por una inteligencia que todo lo conduce, pero
tú no eres más que un fragmento perecedero de ese todo. No sé si habéis hecho el ejercicio, nos lo comentábamos con nuestra compañera Lucía en el café, que hoy la tenemos en la cabina también, y no sé si habéis hecho el ejercicio de buscar estoicismo en YouTube, en cualquier red social, o en cualquier lugar. Los resultados son maravillosos, ¿no? Y esta gente, estos, bueno, eso, el inglés enseña mal, estos que te enseñan a vivir tu vida y te dicen, no, es que hay que ser estoico, ser súper fuerte, no tener debilidad ante las inclemencias, que es un poco como, bueno. Claro, y que además es una cosa que yo creo que está muy relacionada con lo que decía yo un poco antes, porque para prepararme mi insulto y mi alegato contra vosotros, pues he estado buscando cosas en internet sobre estoicismo y no me ha resultado buena ninguna. Porque cuando buscas estoicismo, efectivamente, el componente natural, el componente de entender la naturaleza y de entender que eres una parte de una naturaleza y que aunque algo no sea bueno para ti, es bueno en el conjunto, pues no está en ningún sitio. Todo lo que se dice de estoicismo es aguanta, resignación, puedes con todo, las cosas no son... A veces sí que te ponen alguna frase. Como por ejemplo, no me acuerdo si era de Marco Aurelio o de Picteto, que decía, no te enfades, porque si te enfadas, porque el que se enfada ya sufre de enfado. Que es como, no tengas emociones negativas. Y se ha perdido totalmente eso. Y no sé si vosotros cómo veis esto. David, ¿tú cómo ves este fenómeno actual? Yo, como con Nacho tenemos mucho el cachondeo, el puente de octubre me fui con mi mujer a Córdoba, que no había estado yo nunca en Córdoba, una librería que es magnífica, que se llama La República de las Letras, la recomiendo encarecidamente. Además, la han reformado y te puedes tomar allí una cervecita, un vino y tal en el rincón. Emplazamiento publicitario. Y le mandé una foto muy divertida de un libro de estos, de no sé cuál era, piensa como un emperador romano, vive como un estoico no sé qué, oferta de promoción, venía con una agenda. O sea, venía el libro y una agenda para el curso presente. Y dices, no sé, yo me perdí un poco con el neo-estoicismo porque no me imagino al pobre desgraciado de Picteto, esclavo romano, con su agenda. A ver qué tengo que hacer hoy. No tengo que hacer esto. Hoy tengo que cerrar un business muy importante con el CEO de una mega compañía. Yo creo que no va por ahí. Y luego la idea esta de es que si aguantas te premian, sobre todo para esta gente de triunfadores de la vida y triunfadoras de la... Los de las bitcoins y estas cosas. Y estas cosas, los criptobros, esta peña. A mí me llama mucho la atención varias cosas. Yo puedo con todo, puedes ser lo que tú te propongas. Hay un pasaje de Picteto que yo siempre cito, que cuando vayamos a Sevilla lo voy a volver a citar, está en Miguel de Mañara, que es el de que la vida es teatro. Dios reparte los papeles, tú lo más que puedes hacer es hacer tu papel lo mejor que puedas, pero el papel no lo eliges. Te lo van a dar y te lo vas a comer con patatas hasta el día que te mueras. Con lo cual, no puedes ser lo que te propongas. Vas a ser de la mejor manera posible lo que Dios te ha emplumado y te vas a tener que conformar. Esa es una. Y luego la segunda, que también es muy llamativa de todo esto, es: me va a ir bien, me voy a forrar, voy a tener mucho dinero. Y estoy pensando en Quevedo, una de las pestes del mundo, que está parafraseando un texto de Erasmo, que a su vez se supone que es una traducción de Séneca, son las riquezas y el dinero. El que tiene dinero, Dios le tiende una trampa, porque entonces se despista, se afloja, se no sé qué cuánto. Entonces, el que te vaya bien muchas veces tiene que ver con recalcular qué es lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo, y despreciar lo que esta gente quiere conseguir con el estoicismo, lo cual es extremadamente curioso. Pero bueno, como yo no pienso como un emperador romano, pues igual lo estoy entendiendo mal. Respecto a eso que comentas, bueno, hay un fragmento de una entrevista de Pérez Reverte que se hizo muy famoso, en el que él dice que él nunca deja sus libros, no presta ningún libro. Sí. Y yo, fíjate, cuando estaba terminando mi transición de, pues eso, de ciudadano mundano a
proyecto de filósofo, me compré un libro de estos que cuentas de estoicismo y tal, que nunca llegué a leer, afortunadamente. Menos mal, menos mal. Y yo tengo una amiga, Rosalía, maravillosa, que además ahora está en Andalucía también. Que es cantante, ¿no? No, esa es una prima suya. Pero sí es cantante, estuvo en La Voz, de hecho. Bueno, cerrando paréntesis. A la que yo le dejo habitualmente libros y el único libro que nunca le he reclamado y que no le voy a reclamar es precisamente ese de Ser un estoico en el día de hoy, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Bueno, esos libros yo creo que para lo único para lo que valen es para calentarte en invierno. Hay libros que son páginas amarillas y estas cosas que están en casa desde ¿Tienes un hace... espíritu censor de quemar libros? Sí, la verdad es que sí, a veces no puedo reprimirme. ¿Según qué? Según cuál sea la obra. ¿Lo veis como si que sois tiranos del destino? Sí, totalmente. Seguramente sí. Me decía Alexander... ¿Puedo bueno, decir una maldad? sí. Luego hay cosas de estas que ves a según qué personajes. No voy a mencionar la persona, solo voy a mencionar el pecado. Que en esta línea de entender este tipo de filosofía y otras similares como autoayuda, a veces te ves a ciertos personajes públicos relacionados generalmente con el mundo del deporte o del espectáculo, y se echan una foto para su Instagram con un libro de este tipo. Y el pensamiento que uno hace es: ¿qué habrá entendido el alma de cántaro este? Si a mí me ha costado entender ese libro, ¿qué entiende él? Que yo no soy mejor que nadie, pero de algunas personas yo creo que para esto sí. Lo mismo que yo no soy mejor que él pegándole patas a un balón, creo que puedo ser mejor pensando lo que leo. Y dices, ostras, hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué entenderán? ¿Qué sacarán en limpio? Bueno, y luego salen estas cosas de estos vídeos de YouTube y dices, nada, no has entendido nada. O sea, todo mal. Claro, de hecho, un dato muy curioso es que el libro, si no me equivoco, era el tercer libro más leído de toda la antigüedad actualmente, es Las Meditaciones de Marco Aurelio. Por esa tendencia que está viendo ahora de volver a Marco Aurelio para afrontar las penas y penurias de hoy. Sí, pero ¿qué entiendes cuando lees a Marco Aurelio si no has abierto un libro de filosofía en tu vida? Sin contexto, sin Claro, saber. si no te han contextualizado a Marco Aurelio. Esa es la cuestión. Yo creo que es un libro muy útil porque uno puede entenderlo de muchas maneras cuando no tiene tal vez la formación adecuada. Es un libro fragmentario y además, como decíamos, los únicos textos completos estoicos que se han conservado son los de los romanos, y a ellos les interesa más el aspecto ético, las exhortaciones prácticas, y realmente pues son bastante adaptables. Y con respecto a lo que mencionabais antes, es verdad que bueno, pues la antigüedad y el mundo helenístico como el nuestro es casi constantemente una época de crisis, y es verdad que es muy fácil recurrir a estos textos y estos autores para encontrar, bueno, un cierto consuelo, un cierto consejo, pero bueno, no son textos tan fáciles como parece. Yo, de todas formas, no sé si estáis de acuerdo conmigo o si tenéis el mismo sentimiento que yo. A veces uno se enfada o, qué sé yo, se disgusta cuando escucha decir tal cosa sobre el estoicismo o algo por el estilo, pero en parte yo creo que es bueno también el hecho de que la palabra estoico y estoicismo esté constantemente por ahí. También a muchos tal vez los lleve por un camino muy alejado del verdadero estoicismo. No hay publicidad mala, por lo menos hablan de filosofía. Eso creo yo. También está bien que veamos a alguien leyendo las meditaciones de Marco Aurelio, y aunque tal vez no esté comprendiendo muy bien, eso lleve a otros también a comprarlas, a leerlas y, en fin, a iniciarse un poco también en la filosofía. Sí, la cosa es que la visión del estoicismo actual es absolutamente capitalista. Claro, y si dentro de lo que cabe estás leyendo las meditaciones de Marco Aurelio, tiene un pase. Pero cuando ya leemos los libros, ¿no?, como los que menciona David, de vive como un estoico, conviértete en un emperador romano, ahí ya sabes que el mensaje está viciado incluso en cómo te lo cuentan. No, claro, o sea, está súper viciado. En relación con lo que decía antes David de la escena del teatro de Epicteto, bueno, de la parte de la... En Marco Aurelio pasa una cosa también similar, que yo me pregunto, los que realmente se hayan leído las meditaciones, cómo lo interpretan, porque con la muerte de su padre, a él no se la pela en la muerte de su padre. Él lo pasa mal y dice, bueno, a ver, pues tengo que aguantar y
lo haré lo mejor que pueda, pero estoy jodido, la verdad, y soy emperador romano y las circunstancias pues a veces son difíciles, son adversas y a uno le duelen. O sea, en ningún momento, incluso en ese fragmento, Marco Aurelio no hace un alegato de decir, no, se ha muerto mi padre, me da igual. no sé, no... Sí, que es un ser humano. Claro. Pero yo cuando veo estas expresiones actuales de estoicismo tengo dos sensaciones de que yo creo que hay dos vertientes principales para las que utilizan el estoicismo. Una de ellas es para esconder la soberbia, de mirar a la gente por encima del hombro. Y tú eres un débil y yo no, porque a mí no me afecta los males. Y la otra vertiente que es el sudahuevismo, ¿no? Como si ser estoico fuera a decir, va, me la suda, chaval, estoy aquí. No sé si tenéis esa sensación también. Yo me voy a poner un poco filósofo intenso, aunque yo soy de historia de la filosofía. A mí me parece que uno de los motivos del revival del estoicismo no deja de ser que estamos en un tiempo neobarroco, que el barroco era un neohelenismo en el que vienen muy bien las filosofías helenísticas y demás. Y es un momento en el que, como diría Fukuyama con muchos matices, el capitalismo ha ganado la partida y no hay otra cosa. Y el problema del capitalismo es que efectivamente se rige por una idea de providencia divina muy bruta, calvinista, que escapa a las capacidades humanas, y entonces la solución es muy sencilla, que es la del estoicismo, que no deja de ser, con perdón, una filosofía muy conservadora en las dos vertientes. La primera es una filosofía, decía Spengler, de esclavos. Y es verdad, o sea, le viene muy bien a los esclavos porque lo que le dices a los esclavos es: esto es lo que hay, no te rebeles, no tiene sentido que te rebeles, punto y final. Pero al que le ha ido muy bien, como un Séneca, que está allí en la corte y tal, hasta que le obligan a abrirse las venas, es también muy bien, porque es que el papel que me ha dado Dios es este, hostia, y no voy a sentirme culpable por no ser un esclavo, esto es lo que hay, amigo, punto y se acabó. Y luego la necesidad de no poder rebelarnos. Una de las respuestas que le podíais haber dado a Alexander es la que le da Job, la que le da Dios a Job cuando Job ya se le hinchan los huevos, porque todo tiene un límite, por muy estoico que uno sea y santo Job que sea. Dice: oye, pero ya está bien, por el amor de Dios, pero yo qué te he hecho, déjame ya en paz. Y muy resumidamente la respuesta que le da Dios a Job es: pero tú has hecho un cocodrilo, o tú has hecho un hipopótamo. Pues como no los has hecho, te callas, porque no tienen ni puta idea y no sabes por qué las cosas te pasan y por qué las cosas no te pasan. Pero pasa lo que a mí me sale de los huevos, con perdón. Pero fíjate, ahora que últimamente tanto quienes hacen ética como quienes hacen neurociencia y estas cosas están reivindicando el valor de la emoción para ejercer la razón y la importancia que tiene, el estoicismo no es un poco anacrónico en ese sentido de vamos a despreciar la razón, quizá entendiéndolo de una manera determinada. Sí, o sea, sí, si la gente, la mayoría de las personas tuviesen en cuenta la opinión científica. La cuestión es que la mayoría de las personas se va a los discursos que les reconforta. Y si te reconforta en un mundo en el que tú, como individuo mínimo, puedes hacer más bien poco, si te reconforta, bueno, pues como decía David, ¿no? Esta de, bueno, las cosas son como son y ya está. Claro, si tú identificas el fatum casi con el sistema, pues bueno, pues ya está, las cosas vienen como vienen, yo me intento acomodar aquí como sea, pero entonces sí, aunque la ciencia diga una cosa, la ciencia ha dicho muchas cosas a lo largo de muchos años, unas buenas y otras malas, y no siempre se le ha hecho caso, pero vamos, ni por parte de la mayoría de la población ni por parte de las grandes élites, que también a veces han llevado a la contraria, ¿no? Claro que sí, mira, yo por seguir un poquito nada más el cable que ha tirado David de filósofo intenso, en el mundo actual nos hablaba Luciano hace poco en Metafísica, ¿no? Que el capitalismo tiene una metafísica de fondo muy fuerte. Ese logos que funciona por sí solo y que regula todo es el mercado, al cual los anarcocapitalistas dicen que hay que dejarle funcionar a su modo y él lo regulará todo de una manera súper guay, donde todos seremos clase media. La providencia divina. La providencia divina, efectivamente. Y en esa metafísica del mercado, pues viene muy bien, efectivamente, entenderla a la calvinista y decir, claro, es que si eres pobre y no
y tienes un trabajo en el que estás 12 horas, pues es porque el mercado funciona así y eso hace que haya mucha gente que también le vaya bien. Tienes que entender que eso está bien. Que tu pobreza es necesaria para el bienestar común, ¿no? Claro, eso por ejemplo en África tiene que tener un éxito. Sí. Seguro que le están flipando. en Están África. todos leyendo estoicismo. Sí. Claro, pero últimamente que hablamos todo el rato de crisis climática y cosas de estas que requieren soluciones. Hablamos. No empieces. Que no terminamos. Eso, que queda un poco de programa. Y esto que, pues eso, que requieren soluciones quizá comunes, ¿no? Un poco que todos tengamos una serie de mínimos comunes. Alexander está poniendo caras. No. Esta reivindicación del estoicismo, ¿es una exaltación del individualismo? ¿Es compatible con resolver problemas conjuntamente? Bueno, yo sí lo pienso. A mí me parece que es una imagen demasiado, no lo sé, demasiado estricta y demasiado peyorativa de lo que es el estoicismo, porque entiendo que históricamente, por supuesto, se ha utilizado para legitimar el estado de cosas y que una de las críticas habituales al estoicismo es que no es precisamente una filosofía, aparentemente al menos, reaccionaria, revolucionaria, es más bien, pues eso, una filosofía que justifica y pretende comprender las cosas como son. Pero primero, desde el punto de vista colectivo, el estoicismo también es una apelación al reconocimiento de la identidad de todos los seres humanos y al vínculo que existe entre todos y a la fraternidad, y por lo tanto en el núcleo del estoicismo está la intención de ayudar al prójimo, y en ese sentido yo creo que también en fin, pues provee de ciertas herramientas para atajar esos problemas. Y creo que, bueno, que tampoco hay que tomar la cuestión del destino y de la legitimación de las cosas, tampoco hay que llevarla al extremo, porque, en fin, la meta del estoico es alcanzar el bien moral y ayudar a los otros y ser un hombre bueno y justo, y en ese sentido, bueno, no creo que el estoicismo tampoco te esté llevando al conformismo. Bueno, si a ti te parece que determinadas situaciones son injustas, un estoico, en cierto modo, está obligado a intentar corregirlo. Entonces, entiendo que desde luego, casi diríamos, no sé si metafísica, pues no sé si se puede hablar de metafísica en el estoicismo, pero desde luego su concepción general de la naturaleza parece eso, ¿no? Más bien tendente a la justificación. Pero tampoco creo que el estoicismo sea sinónimo de inmovilismo o de eso, como digo, de resignación en ningún caso. Pero entiendo que evidentemente hay elementos y hay ideas que se pueden utilizar para ello. Claro, yo creo también que puede haber incluso dos tipos de individualismo, ¿no? El individualismo que proponía Séneca, por ejemplo, era aquel que decía, incluso creo, no sé si es en una de sus cartas a Lucilio, ya no lo recuerdo, es que decía que al observarse a sí mismo encontró multitud de defectos y entonces intentó cambiarlos. O sea, es una actividad. No sé si el individualismo que se propone hoy en día es tan de mirarse para adentro, reconocer los defectos de uno mismo, tan autocrítico. Yo creo que es el matiz, ahora te doy la palabra que la has pedido, yo creo que es el matiz de ese individualismo entre entender la libertad como autonomía o como independencia. No es lo mismo ser autónomo dentro de un marco intersubjetivo, dentro de las posibilidades que tienes como ser social, que ser independiente, que creerte que estás aislado del resto de la sociedad, ¿no? Sí, de hecho, a ver, yo me refería sobre todo a esta visión tan negativa del estoicismo y tal, de por qué ahora, por qué cierto sentido y tal. Pero efectivamente yo estoy pensando en el moderno y pienso directamente en dos por no traer a más. El neoestoicismo de Quevedo, por ejemplo, finaliza con la idea erasmista de la locura de la cruz. Es decir, efectivamente las cosas son como son, etcétera, etcétera, pero lo que debe hacer el buen estoico cristiano es desvivirse por los demás, olvidando la propia individualidad, olvidando el propio egoísmo, etcétera, etcétera. Y luego está la formulación que a mí me parece más maravillosa, que es la de Spinoza. En Spinoza, por ejemplo, la ética es una ética individual e individualista. Solo el que cada uno por sí mismo
llegue a la contemplación de Dios y entienda las cosas subespecie eternitati, siente el amor de Dios, se transforma y adquiere la felicidad. Pero, sin embargo, Spinoza nos deja bien claro, y de hecho hay un tratado teológico político así de gordo, Spinoza nos deja muy claro que el buen estoico, el buen spinocista, el que ha llegado a esa contemplación, sabe que le va mejor cuanto mejor le va a todos los demás. Y entra todo el contractualismo, la creación del estado racional, el intento de que los demás conozcan lo mismo que ha conocido él, etcétera, etcétera. La transformación de su mundo para hacer un mundo mejor. De hecho, el Tratado Teológico Político, Spinoza lo escribe cuando asesinan a los hermanos de Witt y él cree que la República, con razón, que la República holandesa estaba acabando y estaba convirtiéndose en una teocracia fanática que iba a ir a peor. Y eso le obliga a intervenir. Podía haber pensado, es que la naturaleza, la sustancia sí lo quiere. Bueno, pero es lo que hablábamos. Es que sí que hay libertad en este determinismo. Hay margen de acción, pero el margen de acción tiene que ser siempre de acuerdo con lo que permite o no permite la naturaleza. Y ese punto realista para transformar la cosa, yo creo que sí que está. Y por último, David, Nacho, ¿queréis darnos un alegato final en contra de cómo se entiende ahora el estoicismo, reivindicando el antiguo? O un consejo estoico. Un consejo estoico. ¿Queréis hacer una última declaración, una conclusión sobre el estoicismo y todo lo que venimos hablando? Yo tengo una. Vamos. Ya que estamos... No es exactamente por ahí, pero sí que más o menos se puede ligar. Ya que estamos en Salamanca, Salamanca es una ciudad profundamente ligada al estoicismo moderno. Tenemos a Marco Aurelio como uno de los ejemplos del rey filósofo en la portada de la fachada de nuestra universidad, como ejemplo en el que se tenía que mirar Carlos I. Tenemos también que probablemente el ideólogo de toda la decoración del edificio nuevo de la universidad es Pérez de Oliva. Pérez de Oliva, el diálogo sobre la dignidad del hombre, la primera parte del diálogo que nos la da Aurelio es una revisitación de las ideas antropológicas más pesimistas de toda la filosofía estoica, y se llama Aurelio obviamente por Marco Aurelio. Y luego tenemos a Francisco Sánchez, el escéptico, el estoico, el brocense, que se le conoce, y al maestro Correas, que, estando de profesores aquí de retórica y de griego, llevan a cabo varias traducciones muy importantes de el manual de Epicteto, de la tabla de Cebes, etcétera, etcétera. Entonces, Salamanca tiene un componente estoico, porque esas son las traducciones que luego llegan a Quevedo, etcétera, etcétera. Tiene un pozo estoico muy importante que yo creo que es importante conocer y poner en valor también. Entonces, sirve, entre otras cosas, para conocer la historia del momento más importante de nuestra propia universidad. Entonces, solo por eso lo aconsejo tremendamente. Y que lean a Quevedo. Pues vamos a avanzar ya, si Nacho tiene un consejo estoico, que se lo guarde para su alegato final. Así que avanzamos ya hacia la última parte del programa. Para finalizar, volvemos a jugar después de tantos programas. Pero el juego de hoy no va de acertar o fallar, ni siquiera tampoco os vamos a regalar nada, porque claro, los sabios estoicos no se dejan llevar por lo material. Así que, como solo queremos comprobar quién de vosotros es un sabio estoico de verdad, vamos a hacer lo siguiente. Sí, os traemos unas preguntas y unos casos a los que deberéis contestar y, dependiendo de vuestra respuesta, que deberá ser sincera, quede dicho, seréis más o menos estoicos. Así que, ¿estáis preparados? Venga. Yo sí. Venga, Vamos pues ¿quién allá. empieza? Empiezo yo con David. ¿Te Venga, parece pues, bien? ok. David, ¿estás listo para recibir tu cuestionario estoico? Adelante. Pues vamos allá.
Si te dan a elegir entre un billete de 500 y una florecilla del campo, ¿qué escoges? Un billete de 500. Siguiente pregunta. Luego ya me compro las florecillas o me voy al campo con un billete de bus, lo que sea, el billete de 500. Si las cosas te van mal, ¿echas balones fuera o examinas tu propio ser? Estoy en tratamiento porque examino excesivamente mi propio ser. Lo voy a dejar ahí. Si te insultan, ¿te sientes ofendido o te resignas felizmente? Depende de la persona, hasta me alegra. Sí, porque digo, algo tengo que estar haciendo bien. Bueno, ¿estás tomando nota, Sergio? Es que de esta última no sé qué poner. Ponle medio punto, como hacen Venga, ellos. sí. Vamos a la cuarta. Aquí no hay rúbrica, no lo estés haciendo fatal. La rúbrica está aquí. Ah, bueno. Los dos únicos profesores que nos proponen una rúbrica y no se la traemos nosotros. Ah, buena leche. Si tienes una gran riqueza, ¿haces gala de ella? No creo que ya me veis como soy. Y por último, ¿crees que hay un destino o todo es pura libertad ilimitada? Uy, esta es más complicada. El del destino creo que se construye con las decisiones que tomamos libremente los individuos. Lo que pasa es que una vez que están puestas encima de la mesa, la hemos liado. Entonces ya son las que son. Ponía Aristóteles un ejemplo muy bueno que decía, se encuentran dos en el mercado y dicen, ¡hostias, qué casualidad! No casualidad ninguna, tú te has levantado a tal hora, has tenido un pensamiento de que ibas a ir al mercado, ibas a tal hora por tal sitio, no podía pasar otra cosa. ¿Cuántos puntos de estoico tiene? Pues es que esta última que le hago, le pongo medio también. Otro Medio 0,5. punto, Venga, sí, medio. creo que Pues sí, entonces sí. tiene 3 puntos de 5. Bueno, está 3 bien. quintos de estoico. David. Está bien, está bien. Está Notablemente bien, es- estoico. Notablemente estoico. Es 60% estoico, sí. Sí, ¿esperabas más? ¿Cuándo es la revisión de...? Vamos con Nacho. Toma Venga, nota yo, pues. a ver si soy capaz. Venga, vale. Responde más fácil. ¿Son las mismas? No. No, son No. distintas. Ah, son bueno. distintas. Qué pena. Vamos allá. Cuando llueve en una ciudad con viento perpetuo como Salamanca, ¿llevas paraguas o te dejas llevar por las fuerzas de la naturaleza? Me dejo llevar. Bueno, eso es bueno. yo Me creo. dejo llevar, sí, porque además los paraguas del resto de la gente van a la altura de mis ojos. Y huyo. Si te suben el alquiler por 15ª vez en un año, ¿atropellas a tu casero o respiras hondo hasta olvidar tus tendencias homicidas? Atropello. Vale. Al lograr el poder total sobre ti mismo, ¿te sientes feliz con eso o quieres algo más? Pues que si lo alcanzara, pero claro, es que eso es una situación hipotética que Ideal, me resulta ¿verdad? muy difícil de evaluar, pero no lo sé, me imagino que eso sería lo más, o sea que ya me contentaría con ello. Bien, pues entonces... Lo cuento, sí. Cuando pasas por la puerta de una pastelería, ¿sigues caminando o entras a hacer un estudio de campo sobre las novedades en repostería? Hago un estudio de campo, un estudio de mercado, una consulta sobre ingredientes, procesos y temperaturas. ¿Y la cata? Y la cata, por supuesto, claro. Evidentemente, es un sumiller de los pasteles. Y la última, en las fiestas de la facultad, ¿te emborrachas o te quedas sobrio para observar la decadencia ajena? Pasa palabra. Pues no la podemos contar. Esa no, entonces. esa es Eso un no, misterio. eso no. Eso es lo que tenemos que hacer, Pregúntale la del billete de 500. es ponerla a prueba. El año que viene es lo que tenemos que hacer. ¿Pero la contamos como media? O... Es que, claro, es un... Bueno, a ver, podríamos sacar recuerdos y experiencia, no hace pero no falta. hace falta. Eso te iba a decir. Otras personas podrán responder por mí. a esa pregunta. No hace falta. Entonces tenemos 2,5 puntos de estoico. Es una probado raspado, Nacho. Raspadito. Ay, Es que platónico. es más platónico. A ver. O igual más cínico, quién sabe. Hay un poco de todo, sí, por ahí. Bueno, oye, está bien. Un alegato final estoico para nuestros jóvenes. Bueno, el alegato que yo haría sería el de siempre. Hay que estudiar, hay que leer más y hay que estudiar el estoicismo, que es una corriente muy, muy compleja, muy profunda, muy variada
y en fin, y muy fértil, yo creo, para nuestro tiempo también. Un alegato muy de David también. Hay que leer más. Hay que leer más. ¿Por qué no leéis? ¿Por qué no leéis? Eso digo yo. Nacho García Peña, no sois muchas así. gracias. Gracias a vosotros. David Jiménez Castaño, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Alexander Alegría, no sé si darte las gracias, despedirte, echarte la bronca, esconderme debajo de la mesa. Muchas de nada. Sergio Sánchez, muchas gracias. A ti, amigo Andrés. Y tenemos a Teseo Marlago en la voz en off, como siempre, a Lucía en la cabina, a Fabián y a Lorenza en la mesa de sonido, y no sé de quién más me tengo que acordar, creo que de nadie. Del café, del segundo café que le debemos a este señor. Que ha ganado, la verdad. Gano siempre, Sí. soy una máquina. Es una máquina. ¿Pero ser más estoico es ganar o...? Os voy a hacer una propuesta. El siguiente programa, concurso, me traéis a Jero. Oh. ¿Qué leches? Lo voy a pelar. Pues, ya sabes, pues nada. Fíjate, ¿teníamos algún programa todavía? Sí, sí. Que decidir qué hacíamos, así que... Ya tenemos. Batalla David Gera. Voy a la por hora entera. todas. La hora Pues entera. nada. Magnífico. Pues nada, don Jerónimo Hernández de Castro, queda usted invitado para próximas ocasiones. Nos vemos pronto, hasta luego. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el 23 de abril a las 19 horas. ¡Hasta más ver! Pues el 1 de junio puede ser un David Gero. Me venía aquí como los de los de la UFC esto. Ha sido la cosa menos estoica que he visto Menos- nunca.